inicio a la mesa 4 de estos diálogos de gobernanza en Internet en su segunda edición. Tenemos 4 ponentes en la mesa. En principio estamos esperando también si llega el doctor Alberto Nava. Si no llega, pues no pasa nada porque tenemos una conexión desde Washington a las 11:30 de la mañana, entonces les voy a pedir que nos sujetemos a los lineamientos que les voy a exponer en este momento. Es muy sencillo. Ahorita van a tener 1 minuto para poderse presentar libremente, abiertamente, para que no se omita nada. Soy yo quien lo está pidiendo, así es que no los tildemos de presuntuosos. Qué bueno que vengan y nos digan sus blasones. Así es que van a tener 1 minuto para poder presentarse y que el público los conozca. También comentarles que en esta mesa vamos a estar hermanados con la número 5, que la coordinamos Lina Ornelas y un servidor, esta mesa 4 y esta mesa 5. Entonces vamos a estar hermanados y tiene de algún modo todo un sentido el que lleve secuencia lógica estos dos rubros. Voy a pedir que se presenten en el orden que viene en el programa: Jimena Mora, de Microsoft, luego Rubén Aquino, del CERT UNAM, luego Eduardo Espina y luego María de Jesús Medina. Entonces, voy a llevar el control riguroso del tiempo, espero no me lo tomen a mal, pero también eso ayuda, ¿verdad? Para que, entonces, por favor, Jimena, hasta 1 minuto para poderse presentar, ¿sí? Bueno, ¿me escuchan todos desde acá? Muchas gracias por esta oportunidad, por invitarnos. Mi nombre es Jimena Mora Corredor, yo trabajo actualmente en Microsoft, hago parte del departamento legal, en donde hemos siempre tenido un especial énfasis en temas de protección de propiedad intelectual, competencia desleal, protección al consumidor, pero desde hace ya un tiempo, desde Microsoft, iniciamos una búsqueda y una intensificación a temas de seguridad digital. Yo manejo el departamento de propiedad intelectual y seguridad digital. Llevo trabajando en Microsoft 7 años, 5 de ellos en Colombia, 2 en México, y pues espero poder generar una charla y una discusión súper importante en estos nuevos aspectos de ciberseguridad que nos competen. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. 42 segundos, no he hecho mano, ¿verdad? De todo. Rubén Aquino, CERT UNAM, por favor, hasta 1 minuto para presentarse. Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Rubén Aquino Luna, yo soy el representante y el coordinador del equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática de la UNAM. Es un equipo que tiene 15 años trabajando el tema de seguridad informática, de seguridad de la información también, y es un grupo que se formó hace casi 20 años en la universidad, cuando estos temas todavía no tenían la relevancia que hoy podemos observar. El tema de seguridad, que ahora es transversal a todo el manejo de información, especialmente en la parte de tecnologías de la información. Nosotros trabajamos o buscamos trabajar muy de cerca al ser un equipo que tiene contacto con otros equipos de respuesta a nivel mundial, y tenemos información sobre amenazas, incidentes que están ocurriendo en la red. Por lo tanto, buscamos hacia quiénes puede interesar esa información y quiénes pueden hacer algo con esa información para tratar de mantener un ambiente de Internet un poco más seguro. Muchas gracias, 1 minuto exacto, felicidades. Luego tenemos a don Eduardo Nemo, que viene de Nemo, ¿verdad? Así es. Que tengo la curiosidad, a lo mejor hasta le damos unos segundos más para que nos explique algo de Nemo. Adelante, por favor. Gracias, buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Espina, actualmente estoy trabajando en la empresa MNemo, es una empresa dedicada a justamente los temas de ciberseguridad. Actualmente opera desde el año pasado el CERT financiero, reconocido ante el FIRST, y está enfocado justamente a esa parte de incidentes en el sector financiero, pero también a la infraestructura crítica. Anteriormente trabajé 8 años en el UNAM CERT, posteriormente estuve 3 años en Policía Federal, en el CERT Nacional, justamente en la Dirección General de Investigación Electrónica y Forense.
Estos temas, evidentemente, han sido una constante a lo largo de mi trayectoria profesional. Gracias. Muchas gracias, qué amable. Bueno, pues a continuación van a disponer hasta de 10 minutos. Me falta María de Jesús, sí, cierto. Es que están cercana a mi pobrecita, ¿verdad? María de Jesús Medina Arellano, yo la hasta podría presentar, ¿verdad? Flamante investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hasta un minuto, por favor, la doctora Medina Arellano. Buenos días, gracias por la invitación a la doctora Lina Ornelas, al doctor Julio Alejandro Telles Valdés. Mi nombre es María de Jesús Medina Arellano, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el área de la investigación en la que estamos desarrollando ahora en el Instituto de Jurídicas es en nuevas tecnologías aplicadas a la biotecnología biomedicina. Entonces, el día de hoy para mí será un verdadero placer iniciar a tocar temas que tienen que ver con aspectos de la bioinformática y seguridad, sobre todo en los centros de investigación para la salud y en clínicas y hospitales de nuestro país. Gracias. Muchas gracias y perdón por la omisión, demasiada familiaridad, demasiada confianza, me excuso. Bueno, les decía que como somos menos integrantes, pues la verdad es que si en retrospectiva vieran las otras 2 mesas que había más gente, pobre, los tenían muy acotados el tiempo. Entonces ustedes van a disponer hasta de 10 minutos, cortos o largos, depende cómo los manejen ustedes, para hacer una exposición y después vamos a buscar la esencia de este evento, que es dialogar, intercambiar puntos de vista entre los miembros de la mesa y sobre todo entre los amables asistentes. Entonces toca en primer turno a Jimena, ya está cargada su presentación y entiendo lo va a hacer desde allá. Sí, entiendo que ahí debe estar el presentador. Sí, bueno, no veo el clicker, entonces pues voy a ir diciendo cuando deban cambiar. Pues no está el control remoto, pero entonces les va a ir diciendo siguiente, por favor. O al menos aquí no lo veo en la… Si no, ahí les va diciendo siguiente la expositora y cuando me digan, creo que ahí se lo van a traer ya, no. Bueno, pues entonces va pidiendo siguiente, 10 minutos, adelante, por favor. Como lo estaban mencionando en el panel anterior, estamos en un nuevo mundo, es un mundo en transformación, en donde, muy importantes las palabras de nuestra expositora anterior, en donde vemos cómo la tecnología empodera, habilita, es un nuevo conducto para nosotros poder comunicarnos, inclusive interrelacionarnos. Ahorita viendo mis compañeros de panel, cada vez son más las transacciones que se realizan por internet, no solo financieras, es la forma en que nos relacionamos. Hay unas nuevas formas de pago como bitcoins, e-commerce y cada vez, muy amable, muchas gracias. ¿Es aquí? ¿En cuál? En estos dos. Ah, listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, vemos como cada vez internet es un nuevo reto. Cada vez se habla más de Internet de las cosas, cada vez vemos como un refrigerador o un piso de madera puede pasar información a un punto determinado. Son aspectos que debemos enfrentar de una manera diferente a la cual estamos acostumbrados en nuestro mundo tradicional. Me pareció interesante mostrarles algunas cifras. Esto es a nivel mundial. Cada segundo 12 personas son víctimas de un ciberataque. 50% de los adultos en el mundo son víctimas de un ciberataque. 1 de cada 5 pequeña y mediana empresas en el mundo sufren ataques. 53% de las bolsas de valores del mundo son blancos de la ciberdelincuencia. Cifras de nuestro país, de México, 45 millones de víctimas, 4 billones de dólares en pérdidas, esto es 2014. Se aumentó un aumento en reportes de incidentes a la Policía Federal en un 300%. Segundo lugar en pornografía infantil, esto en cuanto a distribución de pornografía infantil. ¿A dónde están siendo dirigidos los ataques informáticos en México? 39% entidades educativas. 39%, perdón, a entidades educativas, 31% a entidades de gobierno y 26% a sector privado.
en el 2014 se duplicaron las denuncias por fraudes a tarjetas bancarias. Entonces, cifras impresionantes, ¿no? Creo que ahorita la cuestión no me van a atacar, sino cuándo me van a atacar, como persona, como empresa. Entonces, son el cambio en nuestra aproximación a esta nueva realidad que debemos tener. No pasa un solo día, por lo menos en mi caso, en donde no vea noticias escalofriantes sobre ataques y vulneraciones, tanto a personas como a entidades públicas, entidades privadas, centros de educación. Un poco lo que les contaba de las cifras anteriores, y este titular me gusta: el cibercrimen, un crimen muy bien organizado. Todo un reto para sector público, sector privado y entidades gubernamentales. A continuación les quiero mostrar un mapa que muestra el nivel de infección de tan solo un tipo de malware que se denominó Citadel. Esto es un malware que ataca o busca información financiera para su respectivo fraude. Como verán, a mayor punto rojo, mayor infección. Si hacemos un zoom in en este mapa, vamos a poder ver cómo hay una clara frontera entre Europa occidental y Europa oriental. Microsoft pudo decodificar el malware y pudo determinar que la razón de esto era porque quienes lo habían creado no querían ser perseguidos en su país, en este caso Rusia. Interesante eso, cómo la colaboración privada y pública se vuelve absolutamente necesaria. Ahora vamos a ver un rango de infección en 90 días de 12 tipos de malwares, en donde no solamente se ven vulneraciones financieras, sino también para atacar y buscar datos personales. Como verán a lo largo del mundo, es bastante rápida la infección, tal cual como una enfermedad. Y llegamos a América, particularmente México, en donde hay todos los tipos de malware que Microsoft, discúlpenme que hable de Microsoft, pero es mi experiencia más cercana. Hemos podido identificar 12 operaciones, particularmente en México DF, Colonia Roma, más de 1.235.000 direcciones IP con este tipo de malware. Esta presentación y este mapa se los quería mostrar porque precisamente nos muestra cómo esto es una realidad, cómo nosotros, cambiando de calle, cambiando de esquina, podemos estar enfrentándonos a una vulneración. Muchos de los ataques informáticos suceden sin que nosotros mismos nos demos cuenta. Conocemos el spam, conocemos el phishing, conocemos ciertas recomendaciones que debemos tener, pero el enfoque tiene que ser diferente. Ya las empresas no pueden enfrentar estos temas de ciberseguridad como un costo. Ya no es la persona de tecnología encargada de realizar las compras o la protección a infraestructura como un gasto más. Esto tiene que ser una estrategia a largo plazo. Las personas, los estudiantes, los niños, como lo mencionaba hace un momento, debemos aprender a manejar nuestra información, a entender en un mundo interconectado, porque además, como saben, la tendencia es ahorita que todo esté en la nube, en el cloud, donde desde mi celular, mi computador, mi tableta, puedo llegar y acceder a un mismo sitio y a toda mi información personal. ¿Qué tan vulnerable soy? Eso es lo que tenemos que empezar a analizar y ver cómo entre industria, sector público, sector privado, empezamos a enfrentar este problema. Creo que siempre nos limitamos a decir, esto es un tema de las autoridades, esto es un tema que me deben proteger, pero como les mostré en el mapa, 90 días de infección, solo en México 1.250.000. Es lo que les invito y me parece súper importante que empecemos a evaluar en este panel es cómo enfrentamos el problema. Tan solo la semana pasada, el presidente Obama en Stanford, su principal tema fue ciberseguridad. Lo consideró como un tema prioritario para su gobierno. Sentó a todos los CEOs de compañías desarrolladoras de software a ver cómo iban a trabajar en el problema, en la situación. Esto es un tema que ya
no solamente es de gobierno, es un tema de responsabilidad. Los desarrolladores de software, los ISPs, todos los que participamos en la industria de las tecnologías estamos asumiendo la responsabilidad. Entonces, es súper interesante, como los datos que podamos tener, las preguntas que ustedes puedan tener, como desde, ahorita mencionabas un tema súper importante que es cómo nos apoyamos mutuamente, qué información, qué activos, qué forma de colaboración podemos tener, no solamente público-privado, sino privado-privado, para ayudar a nuestros usuarios, ayudar a las personas a que tengamos de Internet un sitio más seguro. Estos eran tan solo unas consideraciones que quería presentarles y pues quedo dispuesta para las preguntas o las conversaciones que tengamos posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias a Jimena Mora por su brevedad y concisión, y toca el turno de Rubén Aquino Zertuna. Adelante, por favor. Bueno, perdón. Mi interés especialmente el día de hoy al recibir la invitación, ¿sí me escuchan bien? Era un poco plantear algunas inquietudes que quienes estamos cerca del tema de seguridad creo que nos hemos planteado en distintas ocasiones, a partir también de lo que el doctor Julio Telles nos incitó, digamos, a través de una pregunta en particular: ¿cómo hacer para generar una, no recuerdo si era el tema cibercultura o cultura de ciberseguridad? Una digamos, cultura ¿no? de la ciberseguridad. Exactamente. Aquí el tema es muy amplio, pero creo que podemos irlo enfocando en diferentes aspectos. El tema de ciberseguridad es muy amplio en el sentido de que el tema es relevante y lo hemos visto por diferentes noticias y por los diferentes temas que seguramente todos los que están aquí revisan y tratan todos los días, y por lo tanto es transversal a las organizaciones, yo diría prácticamente todas las organizaciones actualmente, y a las personas. Eso implica también es transversal también diferentes niveles de la estructura de un Estado del mundo probablemente, ¿no? Esto es algo que interesa a los usuarios, a los gobiernos en los diferentes niveles, a las agencias de seguridad nacional. Entonces, eso da una idea, yo creo, de la amplitud. Generar una cultura de ciberseguridad es un interés, creo, principal hacia una gran masa de usuarios que especialmente en nuestro país está creciendo de manera exponencial, hasta donde recuerdo por los datos, por ejemplo, de AMIPSI. Y donde lo que observamos es que habemos algunas personas que conocemos los riesgos a los que se puede enfrentar un usuario que recién está ingresando a el uso de una amplísima gama de servicios en la red, y que de pronto nos sorprendemos porque caiga en algunas trampas que nos parecerían demasiado obvias, ¿no? En diciembre, en el congreso que organizamos en UNAM, el doctor Pisanti justamente reflexionaba al respecto sobre cómo hacemos cuando tenemos situaciones en las que una persona cae en trampas o en bulos en la red que no resisten un análisis, digamos, elemental, ¿no? Y puede haber mucha tecnología, pero si tenemos esa situación con los usuarios, como siempre decimos en la parte de seguridad, finalmente el eslabón más débil es por donde se rompe la cadena, y generalmente cuando observas eso, a veces lo que reflexionamos es, bueno, no hay, un amigo dice, no hay defensa contra la base por bolas, ¿no? O sea, ya ahí no puedes hacer gran cosa. ¿Cuál es el punto importante ahí? Que creo que se tiene que ampliar la reflexión y la identificación de los riesgos a los que están expuestos los usuarios y cómo hacemos, y eso es algo que también en la presentación anterior Parry explicaba, es cómo hacemos para que se entiendan los riesgos. Ella ponía el ejemplo, me parece magnífico, de decir,
aunque alguien, o sea, el hecho de que un hijo de un migrante en Estados Unidos sea quien habla mejor el inglés no lo convierte en padre, ¿no? No es, por lo tanto, es decir, el padre siempre tiene que estar a cargo, los padres tienen que estar a cargo. Y probablemente lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de los usuarios o los ciberusuarios, que son un montón digamos, la masa está en una población muy joven, me parece que es esa población muy joven la que a veces no está a lo mejor consciente de los riesgos a los que se expone, lo que sí saben los adultos, pero son menos usuarios de tecnología los adultos. Y eso implica un reto en cómo hacer finalmente que esas personas que sí saben de los riesgos sean quienes lo explican a las personas que son usuarios pero no saben de los riesgos. Y ahí me parece que es una cuestión interdisciplinaria y un reto bárbaro, tomando en cuenta el nivel de trampas y bulos en los que cae la gente, o caemos, nadie está a salvo, en la red. Entonces, me parece que ese es un reto fundamental, identificar cuáles son los riesgos y hacer ver esos riesgos a las personas. Hay algo que me parece muy importante también, es que seguramente no nosotros, pero hay mucha gente allá afuera, los nuevos usuarios, que todavía suponen que, por llamarlo así, el ciberespacio es un ente etéreo que es ajeno a su vida cotidiana, ¿no? Y eso me parece fundamental porque eso creo que es parte de lo que detona o hace, digamos, incrementa el potencial de las cosas que ocurren como amenazas a los usuarios en la red. En tal caso, hay personas que de verdad creen, por ejemplo, que publicar una foto semidesnudos, por ejemplo, como explicaba Parry, no tiene mayor importancia, pero estoy seguro que no es algo que harían, ya no estoy tan seguro, pero probablemente no harían esas mismas personas, los mismos adolescentes, en el patio de su escuela, ¿no? O en la puerta de su escuela, digamos, hacer la misma, tomar la misma actitud. Pero el riesgo me parece que sí se entiende de manera diferente. Entonces, planteo por un lado esa inquietud sobre los usuarios. También la mesa es sobre la parte de seguridad en infraestructura, que tiene que ver con los diferentes niveles de infraestructuras, digamos desde los usuarios, los ISPs, infraestructuras críticas nacionales, etc. Y ahí hay un foco también que me parece que tiene que ser importante, que es justamente el riesgo y cómo se atiende ese riesgo. Finalmente de eso se trata el tema de seguridad en cualquier ámbito, es un equilibrio entre la parte funcional y el riesgo. Seguridad es un requisito no funcional de muchos sistemas. Eso quiere decir que muchas veces no es algo que tú estás viendo en una primera impresión sobre algún sistema, es algo que en todo caso tienes que solicitar. Y eso también efectivamente creo que tiene que enseñarse a revisar cómo pides seguridad en todo lo que tú estás utilizando. Y eso es complicado en un ámbito como el actual, en el que hay una competencia funcional bárbara en temas como, por ejemplo, dispositivos móviles, y todas las empresas están compitiendo todo el tiempo por a ver quién tiene más características funcionales en su nuevo producto que tiene que liberar rigurosamente cada 6 meses, ¿no? Y obviamente el requerimiento no funcional de seguridad es muy probable que sea prescindible en toda esta carrera, digamos, funcional. Esa parte, perdón, me parece que tiene que venir también los requerimientos de seguridad desde 2 ámbitos, al menos desde donde yo lo veo. Una es el usuario u otros son regulaciones, ¿no? Y en la parte de regulaciones también hay que tener cuidado sobre cómo manejamos la solicitud de seguridad o la solicitud, por ejemplo, de vigilancia que hemos tenido a través de algunas iniciativas en diferentes partes del mundo sobre lo que está ocurriendo en la red. Y ahí también hay que encontrar un balance entre diferentes derechos, por lo que he oído, yo no soy abogado, pero por lo que he oído y entiendo es encontrar un equilibrio entre derechos de los usuarios, de las personas y los diferentes intereses, incluso de las empresas que pueden resultar afectadas por esas acciones que puedan tomarse, ya sea por delitos o bien por acciones que tengan que tomarse como parte de una regulación en el caso de
guardar datos, por ejemplo, de los usuarios sobre cómo se conectan y desde dónde se conectan, que varias iniciativas han tenido esa característica. Hasta donde entiendo, no tenemos una que obligue aún a los proveedores de Internet, por ejemplo, a guardar esos datos como parte de su operación. Todas las empresas creo que lo hacen justamente como parte de su operación, pero no hay un tiempo definido, por ejemplo, para guardar esos datos. Ni qué datos se tienen que guardar. Entonces, me parece que en ese sentido también tiene que hacerse un análisis muy importante sobre si es necesario, si es viable que esa información se guarde, qué información se tiene que guardar, qué abusos pueden presentarse con guardar esa información, porque ahorita estamos usando IPv4. ¿Qué pasará cuando usemos IPv6 y potencialmente esa información sobre el uso de direcciones IPs incluya, por ejemplo, geolocalización? ¿Quién va, dejo la pregunta ahí, en tales casos, quién va a vigilar al vigilante, ¿no? Finalmente, el otro punto, como algunas de las soluciones, creo que me parece que Parry ha invitado a una iniciativa que puede ser global, y creo que también en el tema de seguridad hay mucha cooperación que podemos hacer con diferentes organizaciones a nivel del mundo y con diferentes organizaciones que tratan otros temas que tienen que ver con seguridad y que probablemente puedan ayudarnos a entender mejor cuáles son los riesgos que se tienen que atacar. Perdón por la… No, bueno, exactamente en tiempo, perfecta. Muchas gracias por el cumplimiento del tiempo. Y ahora quisiera hacer un pequeño paréntesis. No recuerdo que ayer se haya hecho el señalamiento, pero agradecemos a todas las personas que amablemente nos siguen a través del streaming en vivo en la página www.gobernanzadeinternet.mx. Les agradecemos mucho el favor de su atención y recordarles que estamos en la mesa 4, Seguridad de la Infraestructura y Resiliencia de la Red, del evento intitulado Diálogos de Gobernanza de Internet en su segunda edición. Toca en turno a Eduardo Espino para hacer el uso de la palabra. Adelante. Gracias. Ya se han presentado temas muy interesantes relacionados con la ciberseguridad. Yo quisiera ahora agregar algunos puntos a la discusión, particularmente en dos rubros principales. Uno es retos actuales, retos también en el futuro inmediato, así como qué es lo que están haciendo los diversos sectores para hacer frente a estos retos. En primera instancia, en los retos actuales de ciberseguridad, pues está evidentemente, como ya se mencionó, ya se esbozó, la infraestructura crítica de los países. Aquí pues tenemos un escenario que ha ido tomando cada vez mayor relevancia, en tanto hemos tenido ya recientemente, o más o menos recientemente, incidentes relacionados con la infraestructura crítica. Me refiero al caso del gusano Stuxnet, hace algunos años, unos 5 años, que afectó infraestructura crítica de Irán, y desde entonces ha ido haciéndose un poco más de conciencia en este sector. No obstante, vemos que todavía no ha sido suficiente. Todavía parece ser una amenaza que está latente, no tan manifiesta, medio difusa. Y sin embargo, aquí lo que nos han demostrado recientes estudios de diversas organizaciones es que existe lo que se conoce como ataques en profundidad, que son ataques de alta latencia en donde se están insertando códigos maliciosos, malware, que ya también fue comentado por parte de Jimena. No todo el malware va enfocado a atacar a los usuarios finales, ni es tan visible o detectable por herramientas como los antivirus. Existen amenazas que son mucho más sofisticadas, que inclusive se presume que en algunos casos están financiados por algunos gobiernos. Por otro lado, están también amenazas que sí van enfocadas a los usuarios finales, como es recientemente el problema del ransomware, en donde los archivos personales de los usuarios, particularmente archivos ofimáticos, son cifrados por
algún malware de forma automática y después le piden al usuario que pague un rescate, ¿no? Pues prácticamente se trata de una extorsión y a veces puede ir desde los $300 en el caso más económico, digamos, hasta $3,000 en el caso de empresas. Es un problema que recientemente han estado enfrentando diversos clientes en diversos sectores. También otro tema que ya se comentó a grandes rasgos, que se mencionó, fue el del Internet de las cosas y sus implicaciones son muchísimas, no solamente en cuestiones de seguridad, sino también de privacidad de los datos. Y hace un par de años se publicó un documento, una investigación de la Universidad de Carolina del Sur, en donde mencionaban cómo podían extraer información e inyectar información en los sensores de presión de las llantas de algún vehículo. Un caso muy interesante porque podían forzar a que se encendiera el LED que indica que alguna llanta está baja en un vehículo. De ahí se pueden derivar muchísimos escenarios, podemos pensar en muchos escenarios y cada vez vamos a estar más conectados. Cada vez hay más dispositivos que se están considerando para ser integrados en este Internet de las cosas, ¿no? Desde el refrigerador hasta, como ya mencioné, componentes de los vehículos y un sinfín de componentes. ¿Qué es lo que están haciendo los diversos sectores? Bueno, en el caso del sector gobierno, justamente hace una semana, el 10 de febrero, se anunció la creación de una nueva agencia federal en los Estados Unidos que va a estar encargada de analizar las amenazas de ciberseguridad y estará coordinando en concreto las acciones del FBI, de la NSA y del Departamento de Seguridad Interna, del DHS. Esto va en línea con el anuncio del presidente Obama de que es un tema prioritario hoy en día, la ciberseguridad. Y otras naciones también en Europa, por ejemplo, están siguiendo la misma tendencia de generar institutos u organizaciones que estén analizando, estudiando y proponiendo medidas para mitigar los riesgos asociados. Por ejemplo, en España está el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, entre otros. En el caso de iniciativa privada, vemos que diversas organizaciones se están enfocando o están creando la figura del Head of Intelligence, que están moviendo la ciberseguridad tradicional o lo que era seguridad de la información hacia un modelo más de inteligencia, un proceso más activo, mucho más ambicioso en términos de explotación de la información. Y también, por otro lado, tenemos que la ciberseguridad se está proponiendo en muchos casos como un servicio, ciberseguridad como servicio, para poder absorber el costo de algunas herramientas que puede llegar a ser oneroso, sobre todo en este tenor del procesamiento de información. Entonces, también haciendo uso de la nube y de algunos otros modelos, se está impulsando este modelo. Ahora, en 2014, de acuerdo a un reporte de IBM, reporta que el 23.8% de los incidentes a nivel global, que es el mayor porcentaje, está afectando al sector financiero. Justamente esta semana se publicó una nota por parte de una empresa de antivirus en donde hacen un análisis de un malware que fue detectado en decenas de bancos y está siendo detectado en decenas de bancos alrededor del mundo. Se habla de un posible fraude de alrededor de $1,000 millones. Hay bancos de todos los continentes y la forma de operar es la misma, un malware, un ataque en profundidad, utilizando las técnicas que vimos de amenazas avanzadas persistentes, en el caso de infraestructura crítica, pero para hacer uso de las bases de datos para insertar transacciones bancarias y manipular inclusive desde el núcleo de las instituciones financieras, los cajeros automáticos, así como transferencias por medio del sistema SWIFT. Es algo muy reciente, es algo que todavía está siendo analizado y que todavía sigue siendo detectado en diversos clientes. Y otro punto es en la academia, en el sector academia,
También es muy importante el establecer esa relación, ese vínculo para generar profesionistas que puedan atender las necesidades actuales y futuras de ciberseguridad. Esto pues implica la modificación de planes de estudio o la creación de programas de posgrados o de especialidades que estén enfocadas a esto. En este sentido, quiero comentar que en el caso de MNEMO se está trabajando con algunas instancias dentro de la universidad, de la UNAM, para impulsar en la medida de lo posible este tipo de esfuerzos. Finalmente, para cerrar mi participación, quisiera comentar que bueno, en el pasado muchos de los esfuerzos iban enfocados a transmitir la idea de que la seguridad no era un destino, sino un camino. Creo que esa parte ya se logró en una buena medida. Yo lo que agregaría ahora es que ese camino es un camino sinuoso, entonces simplemente tenemos que aprender a cómo conducirnos en este. Muchas gracias. Muchas gracias también a don Eduardo por el respeto al tiempo. Y tenemos la presentación de la doctora María de Jesús Medina Arellano. Quiero decirles que el tema que maneja la doctora es muy interesante y que no lo habíamos podido abordar en la primera edición, así es que les pido, al igual que a los demás, por supuesto, su atención, pero especialmente por los rubros que vamos a analizar, que pocas veces en México tenemos la oportunidad de profundizarlos bajo la perspectiva legal. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, aprovecho la consideración que ha hecho al final el doctor Raúl sobre precisamente este camino sinuoso que es la seguridad. Y el día de hoy estoy con ustedes para presentar esa parte de la seguridad en otro aspecto del uso de datos en la red. Pero estos son de datos ya no financieros, ya no de una índole documental, sino de los datos más íntimos de un ser humano, como puede ser la secuenciación de sus genes en la red. Entonces, aquí no les voy a hablar yo de ciberseguridad o de seguridad, sino más bien voy a mostrar una problemática que pareciera de otro lugar, pero está hoy con nosotros y en todos lados. Es así como he titulado esta pequeña intervención como ciberseguridad y bioinformática. Y la tomaré en consideración desde la bioética y el bioderecho. ¿Por qué la bioética? Porque creo que para caminar sobre ese sinuoso recorrido tenemos que aprender o reaprender a valorar las herramientas y los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para mejor usarlos. Y sería un camino preventivo para no tener que llegar a un camino prohibitivo de persecución de aquellos usuarios o de aquellos analistas que precisamente tienen acceso a nuestra información íntima. Y lo comentaba con uno de los ponentes de la siguiente mesa, ¿no?, que este cambio de cultura de la prevención y de la evaluación de nuestras conductas sería muy importante a tener solamente la reacción respecto de ciertas conductas que luego se convierten delictivas. ¿Cómo surge esta área de la bioinformática, que hoy en día es un área de investigación utilizada por los analistas informáticos en la investigación de medicina genómica para el descubrimiento de nuevas medicinas y terapias encaminadas a la salud de cada una de las personas? Se deriva de las ciencias genómica, que es el estudio de la estructura, función e interacción de los genes, incluyendo sus interacciones con factores ambientales. Desde que hemos escuchado desde los 90 el famoso proyecto de genoma humano, hasta el momento ya tenemos 3 billones de bases de datos que han secuenciado más de 30,000 genes. Y esta secuenciación genómica precisamente se encuentra disponible en muchísimas bases de datos que hoy tenemos en la red. Y
que es precisamente de aquellas personas que se han entrenado en bioinformática, una nueva área transdisciplinar que requiere de un conocimiento de la biología, de la matemática y de las ciencias computacionales para hacer el análisis de la secuenciación genómica, de las estadísticas o variables que pueden tener el funcionamiento de las moléculas que se encuentran en los genes para luego proporcionar un análisis y tenerlos en una base de datos. ¿Qué nos puede dar la informática? Pues conocimiento, predicción, inclusive simulación de cómo funcionan nuestros genes a través de una computadora, y después lo que se persigue es el desarrollo de terapias genéticas o genómicas o medicina personalizada. Aquí les presento las bases de datos que contienen precisamente la secuenciación de los genes que se han dado hasta el momento. Obviamente, los investigadores poseen contraseñas para poder ingresar a las bases de datos y así compartir la información que se está llevando a cabo en un laboratorio, en un lugar del mundo hacia otro. Entonces, yo no les voy a explicar de los riesgos de seguridad que tienen estos datos, porque ya nos ha explicado Jimena muy bien de al momento cómo un software tiene todos los riesgos de malware en este momento, ¿no? Sería interesante ver si los software que se utilizan para precisamente el análisis de esa secuenciación genética de los datos que tenemos hoy en la red existen o en qué estado se encuentran. Bueno, hasta aquí mi presentación. Tengo varios puntos que a mí me gustaría desarrollar durante el diálogo que tengamos en la mesa sobre prevención respecto de cómo usamos estos datos, sobre todo quiénes están usando estos datos en México y en otras partes del mundo, y cómo en México compartimos la información de secuenciación genómica que se está llevando a cabo en nuestro país, porque ya es una realidad. Gracias. Muchas gracias a la doctora Medina. Les decía que son temas muy interesantes y creo que es muy buena oportunidad de aprovechar estos diálogos para auscultar más elementos a este respecto. Bueno, vamos a ver, vamos a iniciar nuestros diálogos, de eso se trata este evento. Yo quisiera, más allá de la pregunta detonadora que les di a todos ustedes, de que si realmente existe una cultura de la ciberseguridad, hay que percatarse de algunos aspectos. Muy brevemente los voy a semblantear. Primero que, aunque la siguiente mesa, la 5, va a hablar sobre estos temas a la luz de las autoridades, dar cuenta que en el Plan Nacional de Desarrollo actual viene de manera taxativa el rubro ciberseguridad, por un lado. Por el otro, que esa ciberseguridad en principio está a cargo de inteligencia, y en este caso, inteligencia civil, entiéndase el CISEN, es el que va a coordinar las labores, en este caso por parte del gobierno federal, para de algún modo abocarse a este tema de la ciberseguridad. Inteligencia naval y militar bajo las órdenes de inteligencia civil, entiéndase CISEN. Y ahora que se habla de recortes, quiero decirles que el CISEN, al contrario, le aumentaron presupuesto. Entonces, es, digamos, una institución privilegiada, vamos a decirlo, dentro de este entorno económico enrarecido, y eso en función de algunos resultados que se han venido presentando. Pero, le repito, quería nada más hacer ese señalamiento. Segundo, en efecto, Eduardo mencionó una noticia reciente de pues realmente desvío de fondos multimillonario que se ha dado a la luz de una bandas organizadas, sobre todo de Europa del Este, pero comentarles que fundamentalmente fue a través de los empleados bancarios, que ellos sin darse cuenta empezaron a dar pauta. Vuelvo a insistir, no hubo complicidad, simplemente a través, por un lado, de ingeniería social y de software sofisticados, hubo posibilidad de ver cómo hacen las movilizaciones bancarias para que no fuera sospechoso. Entonces, realmente fue muy bien articulado toda esta serie de desvíos. Le repito, no fue esa acción a veces intempestiva, sino fue muy gradual, muy sopesada, muy bien pensada. Otra cuestión,
y hablando de noticias, porque a diario surgen noticias que tienen que ver con los temas que nos convocan. Leía que hay una denuncia muy fuerte por parte del director general de Kaspersky, de los laboratorios Kaspersky, que como ustedes saben se dedican a desarrollar antivirus, que decía que los discos duros de al menos 3 empresas importantes, como es Western Digital, Seagate y Samsung, todos esos discos duros tenían un malware que permite que las autoridades norteamericanas puedan consultar nuestra información. Es decir, esos discos duros que adquieres y que te los ponen a 25%, 30% de descuento en Office Depot, en Office Max, o qué sé yo, bueno, pues a nivel mundial han posibilitado el acceso a información privilegiada. Y es lógico, ese disco duro lo conectas a la computadora y normalmente estas computadoras están conectadas a la red y así es como ha fluido todos estos datos, toda esta información. Sé que no les estoy descubriendo nada nuevo, pero la vulnerabilidad que tenemos frente al uso de estas tecnologías en ocasiones es verdaderamente digna de preocuparnos, pero tampoco para el grado de decir ya no vamos a hacer uso de estas tecnologías. Yo creo que el saberlo, el conocerlo y el actuar nos puede permitir buscar estos puntos de equilibrio y decirles que hay un tema que es muy significativo en esta mesa, la resiliencia en la red, esta recuperación, esta resiliencia de la cual poco se habla. O sea, hay posibilidad, y ya les doy pauta a que ustedes participen y que ustedes también, voy a abrir el micrófono para que ustedes participen, hay posibilidad de recuperarnos ante estas adversidades que se presentan, porque ya ven el caso de esta película, La Entrevista, todo este escarceo que hubo entre Sony Corporation y el gobierno de Corea del Norte, después intervino el gobierno norteamericano y que dejó sin actividad por internet a todo un día a Corea del Norte, en fin, toda esta situación y de Snowden y de todo esto que normalmente conocemos, el tema de la resiliencia, ¿qué tanto nos podemos recuperar o se pueden recuperar los sistemas automatizados frente a este tipo de adversidades, que ese es uno de los rubros que nos debe de interesar? Y dentro de la mesa ustedes ven los subtemas, ya los hemos abordado: estabilidad de la red, ataques informáticos, cultura de seguridad, localización geográfica de la infraestructura y y también informática forense. Esto de la geolocalización, yo sé que en la siguiente mesa a lo mejor lo van a querer abordar, y aquí don Oscar Lira dice, pero por favor que los legisladores no nos pongan acotaciones, no son de mucha utilidad. Al rato van a escuchar a Oscar Lira que va a defender a ultranza el que se pueda permitir la geolocalización para el combate a la cibercriminalidad y a la criminalidad en general. Entonces, no me voy a meter con esas temáticas, sin embargo, lo voy a dejar abierto porque forma parte de esto. Y la otra es informática forense. Creo que adolecemos la falta de laboratorios de informática forense apropiados. Ahí en servicios periciales de PGR tienen un muy buen laboratorio, pero pues no sé cuántos más haya, don Oscar, similares, porque no creo que con uno solo se pueda realmente combatir la cibercriminalidad. Que por cierto, a lo mejor don Oscar puede organizar otra visita a las instalaciones, ¿verdad?, para que aprovechen ustedes, porque no cualquiera entra a esas instalaciones de la Comisión de Servicios Periciales de la PGR, para que vean cómo opera todos estos elementos. Bueno, pues no sé si alguien de la mesa, antes de darle participación al público, quisiera hacer algún comentario respecto a estos rubros que he mencionado. Bueno, aquí María Jesús. ¿Puedo iniciar? Adelante. Inicio porque quedó algo pendiente dentro de la presentación y está muy ligado a lo que acabas de comentar con Oscar, respecto de un nuevo decreto, no un nuevo decreto, sino que fue del 20 de noviembre de 2014 y que está muy ligado a cuestiones, pues sí, de ciberseguridad. Y a mí me interesaría mucho, no sé, en esta mesa, por eso fue la presentación respecto de bioinformática, pues porque ahora el conocimiento que tenemos, no solamente los datos que pueden localizarnos o geolocalizarnos, sino que entrar a la parte más íntima de cualquier ser humano, su composición,
química y predisposición a muchas situaciones de salud en el futuro. Y fue un decreto que se emitió mediante el cual se da a conocer la suscripción de convenios de colaboración para el intercambio de información genética, con el objetivo de integrar y actualizar la Base Nacional de Datos Genéticos entre la Procuraduría General de la República y diversos estados de la República, no son todos. A mí, pues sí me interesaría conocer qué tipo de manejo vamos a darle, con qué tipo de software vamos a utilizar la recopilación de estas muestras que se van a intercambiar, cómo las van a procurar, cómo se van a almacenar, quién les va a dar un seguimiento. Muy bien. Creo que se dice de los convenios, pero no se dice cómo, ni Bueno. quién nos va a dar la seguridad de que de verdad están en las mejores manos, ¿no? Y cómo el gobierno puede ayudarnos a generar esa confianza. Tenemos que generar una confianza y una cultura entre la comunidad hacia la autoridad y viceversa, pero una confianza que se base en la información científica, no solamente por parte de la policía, sino también por parte de la sociedad de la cual se obtienen estos biomateriales. Muchas gracias. Por eso dije que las dos mesas, la 4 y 5, están hermanadas. No tiene ahorita que responder don Oscar Lira, pero seguramente lo hará. Adelante, Rubén, por favor. Sí, gracias, doctor. Algo muy breve nada más, hablando sobre el tema de resiliencia que comentabas, Sí. Y esta posibilidad de recuperación. A mí me parece esencialmente que no hay opción, es decir, no veo que dejemos de usar la red como una herramienta ni toda la tecnología, así que la única alternativa es hacerla resistente. El asunto es si lo hacemos mejor o peor, ¿no? Es decir, creo que el reto es mucho cómo equilibramos, por ejemplo, en lo que mencionaban, cómo enfocamos y hacemos viables y compatibles los intereses de diferentes entidades. Por ejemplo, hay entidades y agencias interesadas en la seguridad nacional, en la persecución de delitos, están los usuarios que también tienen sus propios intereses, los proveedores, por ejemplo, de Internet que son responsables de mucha de la operación y que por lo tanto poner a lo mejor iniciativas de vigilancia implica costos que alguien tiene que asumir, compañías, por ejemplo, que tienen o están encargadas de vigilar el uso sobre derechos de autor o propiedad intelectual, por ejemplo. Entonces, es cómo hacemos compatible todo eso para tener las medidas de seguridad más adecuadas y lo que sea viable para finalmente mantener, digamos, o hacer viable la resiliencia de la red. Muchas gracias. ¿Algún comentario de Jimena? Sí. Y no sé si Eduardo, y luego ya el público. Precisamente también tocando un poco el tema de resiliencia, yo sí creo que todas, y creo que la palabra clave para afrontar este tema es confianza. Sí. Todas las desarrolladoras de software que yo conozco están trabajando intensamente, están haciendo inversiones millonarias, billonarias, para garantizar que sus productos sean de confianza. Ahorita, más que nada, con temas de nube, de cloud, todos los desarrolladores de software estamos en esto. ¿Y para qué? Para generar confianza a nuestros usuarios, a las entidades públicas. Si tienen algún tema de seguridad, los fabricantes están yéndose a un camino en donde no solamente previenen, sino cuando ocurre, recuperan. Esto es un cambio, o sea, creo que si bien hay unos retos importantísimos en cuanto al tema de ciberseguridad, creo que el camino se está dando. Sí creo que de parte del sector tecnológico hay un esfuerzo inmenso para lograr precisamente esta confianza a la que me refiero. Muchas gracias. Fíjense que don Carlos Ponce y yo estuvimos trabajando, fue una de las propuestas que hicimos para incluir el tema de confianza digital en estos diálogos, pero es que son tantos temas que bueno, en esta ocasión no fue posible, pero como ven es algo que aflora, entonces seguramente lo tendremos presente porque creo que es uno de los rubros más importantes. Bueno, adelante por favor, Eduardo, ¿alguna acotación? Sí, gracias. Nada más agregar que no perdamos de vista que la seguridad en realidad es un manejo del riesgo. No vamos a tener un sistema 100% seguro, tenemos que aprender cómo tratar estos riesgos a través de medidas como mejoras en los controles de desarrollo de las herramientas, educación,
transmisión del riesgo inclusive, uso de alternativas, controles compensatorios, etcétera. Y un punto muy relevante que ya fue mencionado, pero creo que es importante hacer énfasis, es la educación en todos los sectores, desde las personas, el gobierno, la iniciativa privada y desde luego la academia. Y finalmente decir una frase un tanto trillada, pero creo que tiene una buena parte de verdad, y es que nos preguntan muchas veces qué prevemos o qué predecimos de situación en el ambiente de ciberseguridad. Ya dicen por ahí que la mejor forma de predecir es construyendo. Entonces, yo creo que en la medida de las acciones que tomemos hoy en día, vamos a poder tener ese futuro que queremos, pues más seguro, ¿no? Si no seguro al 100%, sí por lo menos más seguro. Muchas gracias. Bueno, Daniel tiene ahí un micrófono para quienes de ustedes quieran formular alguna pregunta, hacer un comentario, siempre que sea breve, por supuesto, y ya saben, tienen que identificarse dando su nombre y la institución. Adelante, no sé si alguno de ustedes quisiera tener… Sí, Ana Luz Ruelas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me encantó la presentación de Jimena y de María, de esta chica del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sí, es más fácil. A quienes somos profesores, estas exposiciones realmente nos orgullecen. Quiero preguntarle a Jimena, ¿tiene Microsoft en México o desde cualquier parte alguna herramienta, mecanismo para que un investigador le solicite, un investigador académico le solicite información sobre, por ejemplo, esta ubicación que tú pusiste en mapa, en gráfica, sobre ataques en la colonia Roma, que tú mostraste gráficamente? ¿Puede uno solicitarle a Microsoft esta información y cuál es el camino? Yo creo que Rubén Aquino nos muestra un asunto extremadamente importante sobre qué información se debe guardar y cómo se debe guardar. Es una preocupación no nada más para cualquier investigador desde cualquier disciplina. Los historiadores tienen esa preocupación por los archivos, ¿no? ¿Qué se debe guardar? Y para María de Jesús, yo creo que las preguntas que ustedes mismos se han hecho, pues son mucho de lo que nos interesa al auditorio, ¿no? Entiendo que por el tiempo no pueden a veces aterrizar, pero en México, María de Jesús, ¿quiénes están usando la secuenciación de los genes en la red? ¿Quiénes son? ¿Son los hospitales? ¿Son las compañías aseguradoras? ¿Son las instituciones de educación académicas, los investigadores? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, muy importante. De hecho, Microsoft tiene toda una división que se llama la División de Seguridad Digital, en donde tiene presencia en más de 90 países. México, afortunadamente, cuenta con dicha división. La información que nos podemos dar es, nosotros podemos hacer todo un tema de colaboración, tanto con las entidades como con las empresas, como el público en general, donde nos solicitan una información y la analizamos conjuntamente para ver cuál es la mejor manera de poder atender la preocupación, porque como lo mencionábamos hace un rato, el tema de seguridad abarca tantos temas que nosotros solo tocamos algunos, los más comunes, los malwares en que hemos podido participar, en donde hemos podido ayudar, pero existen infinidad de situaciones, además, tú que además haces parte del segmento educativo, que te pueden ayudar un montón. Tan solo lo que hacíamos referencias del ransomware. El ransomware es
un software, pues perdóname, un virus que se descarga por un archivo adjunto. Es decir, ahí vienen temas de educación todos, y la prevención es más por educación, ¿no? A mí todavía me siguen preguntando que si la lotería de Bill Gates, si es verdad o no, la que no se gana $1 millón, que si la descargan. Entonces, claro que sí, para responderte tu pregunta, podemos dar infinidad de servicios, no solamente información. Y pues el contacto soy yo. En mi presentación estaba mi mail, te lo vuelvo a decir, es jimora, con J, @microsoft.com. Si quieres ahorita pues te dejo mi tarjeta y pues cualquier solicitud, más, porque como te digo, es más allá de información, podemos hacer hasta planes de educación. Muchas gracias. Rubén, ¿algún comentario? ¿No? Adelante, por favor, doctora Medina. Muchas gracias, maestra. Después también me gustaría seguir conversando con usted. Gracias por la pregunta. En México, el primer lugar donde se hace precisamente esta investigación en cuestión del genoma humano y la secuenciación de algunos genes, de los cuales ya se han producido artículos de investigación respecto de la detección de algunas enfermedades en poblaciones indígenas y vulnerables en nuestro país. También la representación que se hace de los mexicanos a través de la secuenciación de nuestros genes es otro tema de investigación y es otra área que causa muchas dudas porque nos lleva a un determinismo genético. En el lugar donde se hace esta investigación seria, de momento, es en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y ahí usted puede encontrar los papers que han producido y están utilizando también infraestructura telemática para la secuenciación y análisis de la secuenciación de los genes. Un problema que también puede presentarse respecto de no solamente la secuenciación de los genes, sino el intercambio de las bases de datos de los expedientes clínicos de muchos centros de investigación y cómo los centros de investigación también comparten sus muestras y también el almacenamiento que hacen de estas muestras biológicas y el análisis después informático de estas muestras biológicas. Yo sé que esta mesa está muy conectada con la siguiente y a mí me gustaría saber qué tipo de expertise va a tener la Procuraduría General de la República para poder leer estas muestras genéticas que está pidiendo a todos los demás estados, ¿no? ¿Quiénes? ¿Con qué equipo? ¿Con qué expertos? Sé que tenemos muchos expertos en México, pero sería muy interesante aprovechando que estamos aquí, ¿no? Muchas gracias. Solo una participación porque ya tenemos la conexión lista con Washington, con el Centro de Democracia y Tecnología. No sé si hubiera alguna otra participación, por favor, si le damos el micrófono, sería la última y si tienen dudas aquí van a estar los expositores a sus órdenes. Muchas gracias. Yo soy Julio Sánchez, soy periodista de tecnología. Me gustaría mucho sobre el tema de Kaspersky, de la noticia que salió sobre las computadoras que están infectadas. Ayer platicaba con el CIO de Presidencia, con Víctor, y me decía que realmente no se tiene una idea de cómo están los niveles de ataque a la infraestructura de Presidencia. Entonces, me lleva a preguntarles a Eduardo y a Jimena, ustedes trabajan muy de cerca con el gobierno, o bueno, han tenido colaboración con el gobierno, ¿de qué tan preparado está el gobierno para, digamos, proteger la infraestructura, para proteger su equipo, su tecnología, y qué tan capacitados están para responder tanto en la parte técnica como en la parte de, llamémosle, políticas públicas, de que si se va a pedir, por ejemplo, hay algún mecanismo para pedir aclaraciones a Estados Unidos en caso de que se compruebe o que se compruebe que existe la NSA está detrás de este espionaje, y sobre todo la importancia o si existen las condiciones de estos mecanismos para garantizar la soberanía en la información, pues con estos proyectos de desarrollo de infraestructura, de conectividad universal, de que realmente pues no haya ningún backdoor o que no haya alguien espiando detrás de estos proyectos de infraestructura,
sobre todo en el contexto de que existe una cooperación internacional entre agencias de seguridad, de establecer la diferencia, ¿no?, entre voy a pedirte, digamos, una aclaración a ti, pero a la vez me estás espiando. Yo encuentro ahí como una discrepancia, no sé ustedes cómo lo vean por ese lado de políticas públicas. Bueno, con esta pregunta entrevista, no sé si alguien quiera, como es periodista, bueno, pues sí, ¿verdad? Alguien quiera… 5 minutos antes de la conexión. Muchas gracias. Adelante. Bueno, es una pregunta bastante amplia, requiere, creo yo, mucha más discusión, son muchos los temas que has abordado. Para empezar, el tema de dónde está la información, es una pregunta inicial para tratar de entender la relación que hay entre naciones, la relación que hay entre sector privado y sector gobierno. Tiene muchas aristas, no es fácil de identificar. Tenemos información que está en partes dispersa por la red, en diferentes países, en diferentes granjas, información que no está en una misma ubicación geográfica, inclusive no en la ubicación geográfica de donde es sede la empresa, por ejemplo. Son cuestiones complejas cuando se tiene que perseguir, por ejemplo, algún delito. A veces está un poco difuso cómo abordarlo, ¿no? Recientemente, bueno, pues un tema que ha estado en noticias, que ha estado en medios, pues es el de esta demanda de IFAI por el tema de derecho al olvido, ¿no? Que por sí mismo pues es un tema bastante profundo y que ayer lo requiere vimos. de un análisis. Bueno. Lo analizamos a fondo. Entonces, es un tema complejo y el punto es que sí hay algunas medidas, algunas acciones que han tomado los gobiernos, desafortunadamente parecen no ser necesariamente las suficientes en la medida en que cada vez van evolucionando y van tornando por caminos que no se habían imaginado muchas de las amenazas y muchas de las formas de operar de grupos delincuenciales, que ahora ya han formado pues cada vez estructuras más complejas y a las cuales, para hacerles frente, al igual que al crimen organizado en el mundo real, pues también en el mundo virtual o en el ciberespacio, pues requieren del mismo tipo de análisis y de estrategias públicas para hacer frente a estas. No sé si con eso, yo sé que es una pregunta pues mucho más ambiciosa, ¿no? Pero yo diría que falta mucho por hacer. Como ya se mencionó, esto está estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, pero aún así faltan cosas por concretarse, faltan muchos temas por trabajarse. Y ya comenté yo algunas de las amenazas, sobre todo en cuestiones de infraestructura crítica. Es un campo en el que hace falta desarrollo técnico y bueno, ya sin tomar en cuenta la parte legal, que puede ser todavía más compleja de acordar, sobre todo cuando se trata de diversas naciones, ¿no? Muchas gracias. Le repito, la siguiente mesa, las 5, quizás también de una ampliación, complemento de respuesta por los vínculos que existen. Bueno, hay problemas técnicos para la conexión con Washington, todo lo que vamos a hacer es el cambio de mesa, a continuación la mesa 5, y les pido por favor a los participantes de la mesa 5 y a Lina Ornelas que pasen al frente, y por mi parte es todo y les pido un caluroso aplauso para los ponentes. Muchas gracias.